más importantes es la fibrilación auricular. Luego vimos el flúter auricular, la taquicardia sinusal. Esto es la clasificación de la fibrilación auricular. Los objetivos del tratamiento, que son 3. El más importante es la prevención de los eventos tromboembólicos, es decir, prevenir el accidente cerebrovascular. Hemos visto el score chats para decidir si antiagrego o anticoagulo. Hemos visto las drogas que se utilizan para controlar la frecuencia. Y ustedes tenían que haber revisado bien la warfarina, ojalá que hayan revisado el flúter auricular, la taquicardia supraventricular. Hemos visto también las maniobras vagales, las preguntas que uno se hace para decidir si utilizo hago cardioversión eléctrica o utilizo drogas. Este es el equipo para la cardioversión eléctrica. Importante saber el QRS, si es angosto o es ancho, si el ritmo es regular o irregular, las maniobras vagales. Donde se aplazaron es en farmacología, porque no saben cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático ni del simpático, no se acordaban, ojalá que hayan leído, pregunta de examen, todas las maniobras vagales, cómo se valora la estabilidad de un enfermo con esos criterios, la droga de elección para revertir una taquicardia paroxística es la adenosina, viene en ampollas de 6 miligramos, el SET viene con 3 ampollas porque la dosis máxima es 8 miligramos, la desventaja es una droga cara, el verapamilo, droga barata, también es eficaz, viene en ampollas de 5 miligramos, máxima dosis son 2 ampollas, y cuando hay inestabilidad hemodinámica es la cardioversión eléctrica, y el tratamiento más moderno, cuando hay recurrencia de la taquicardia paroxística supraventricular, es quemar el nervio por radiofrecuencia. Vimos la taquicardia sinusal. Habitualmente es por condiciones que no siempre son por enfermedad cardíaca. Y nos quedamos en la taquicardia nodal, en la que dijimos, arriba es un electrocardiograma normal porque se ven todos los complejos QRS precedidos por onda P. En la taquicardia nodal las ondas P son negativas en D2, en D3 y en ABF. Y ahora entonces vamos a avanzar las taquicardias ventriculares dentro de del grupo de las taquiarritmias. Las arritmias ventriculares son más graves. Merecen respeto estas arritmias porque estas sí que lo pueden matar al enfermo, ¿eh? No son como las taquicardias supraventriculares, que pueden ser tolerables. En cambio, las arritmias ventriculares, aquellas que están por debajo del nodo auriculoventricular, son graves. Una de las arritmias ventriculares más frecuentes, que inclusive se puede encontrar en las personas normales sin cardiopatía, es la extrasistolia ventricular. Son latidos anticipados, no tienen onda P, el complejo QRS es ancho y suelen tener una pausa compensadora. Esta pausa compensadora es la que se traduce
en una disminución de la amplitud del pulso. Es decir, cuando un enfermo hace una extrasistolia ventricular, uno nota una ausencia de pulso. No existe el pulso en ese momento. Por lo tanto, cuando yo sospecho una extrasistolia ventricular, pongo mi fonendoscopio al pecho del enfermo y compruebo con la onda de pulso. Después de que, es decir, después del latido anticipado, hay una pausa y en esa pausa entonces se advierte una falta de pulso. Las extrasístoles ventriculares, o también llamadas contracciones ventriculares prematuras, tienen esta característica, es decir, no tienen onda P, no se ve la onda P, el QRS es ancho, normalmente el QRS no debe medir más de 0,11 de 110 milisegundos. Tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda o de rama derecha, fíjense, como una M aquí, como una M. Entonces, aquí es un latido normal porque tiene el complejo QRS, tiene una forma normal con la onda P, otro latido normal, y aquí aparece un latido prematuro. Esta es la T de este complejo, y aquí antes del complejo QRS debería venir la onda P, pero no existe. Por eso en la definición decía ausencia de onda P, el QRS es ancho y el ST y la onda T son opuestas a la polaridad del complejo QRS. Aquí el QRS es una onda que está hacia arriba, es una deflexión positiva, pero cuando hay la extrasistolia, el ST y la onda T están opuestos a la polaridad. Aquí es negativa y aquí es positiva. Y esta es la pausa compensadora. En esta pausa compensadora es que existe un déficit de pulso. ¿Por qué? Porque aquí el corazón ha latido un poco lento, porque se enlentece el corazón, porque esta extrasistolia no es capaz de generar una contracción eficaz de los ventrículos. Por lo tanto, uno va a sentir, va a advertir que no se palpa la onda de pulso. Esta entonces es una extrasistolia ventricular. Trastornos del ritmo cardíaco consiste en un latido adelantado respecto a la frecuencia cardíaca normal del individuo. Un latido normal, otro latido normal, esta es la onda T de este latido, igual que esta, son ondas T, y aquí se ve un complejo QRS muy diferente al normal, es totalmente bizarro con Z, es bizarro, aberrante, porque no es igual a estos dos. Entonces es fácil identificar. Los que tienen electrocardiograma en mano, fíjense si tienen alguno de ustedes tiene un electrocardiograma con extrasístole ventricular, porque esa es la razón por la cual yo les entregué los electrocardiogramas para que en estas clases ustedes estén con su electrocardiograma. Los que no están con su electrocardiograma, lo lamento mucho. La finalidad de estar con su electro es para ir familiarizándose, porque aquí parece muy fácil, pero otra cosa es estar con el electrocardiograma en mano, no siempre uno lo ve. Hay diferentes formas de extrasistolia ventricular. ¿A qué se llama bigeminismo? Cuando la secuencia es un latido normal, una extrasistolia. Un latido normal, una extrasistolia. A eso se llama bigeminismo. Entonces yo voy a encontrar un pulso que se llama bigeminado.
Eso se llama bigeminismo. Un latido normal, una extrasistolia. Un latido normal, una extrasistolia. ¿Y por qué dice de dos focos ectópicos? Porque la morfología de esta extrasistolia no es igual que esta. Esta no es igual que esta. Cuanto más diferentes son las extrasistolias, más grave es la arritmia. Por eso cuando uno mira el trazado electrocardiográfico, si ve distintas morfologías de estos latidos ectópicos, eso es más grave. Entonces creo que queda claro, bigeminismo es un latido normal, una extrasistolia. Un latido normal, una extrasistolia. Y en este trazado, estos cuatro latidos anormales, estos cuatro latidos ectópicos llamados extrasistolia, no se parecen, son diferentes. Eso quiere decir que el foco que está activando esa arritmia es diferente. Son focos que están en el ventrículo, sea izquierdo o sea derecho, pero de diferentes lugares. ¿A qué se llama trigeminismo? Cuando existen dos latidos normales y una extrasistolia. Es menos grave que el bigeminismo. Se llama tri porque es en el tercer latido que aparece, pero lo llama trigeminismo. Es en el tercer latido que aparece la extrasistolia ventricular. Este es un latido normal, este es otro latido normal y aquí aparece latido normal, y aquí aparece la extrasistolia. Típicamente no tiene onda P, complejo QRS ancho y la polaridad del segmento ST con la T son opuestos a la polaridad. Este complejo es hacia arriba, esta deflexión es hacia arriba y acá esta deflexión es hacia abajo. Estas dos extrasistolias sí parecen de un mismo foco porque tienen la misma morfología, por lo tanto se las llama monofocales. Un solo foco está generando. Y esta de aquí, en este trazado inferior, esta de aquí es idéntica a esta también, es igual, entonces es del mismo foco. Tripleta se llama cuando existen tres extrasístoles ventriculares seguidos. Tripleta. Tripleta. Dupleta cuando existen dos extrasistolias seguidas. Fíjense, este es un latido normal, este es un latido normal, este es un latido normal. Y aquí hay dos. Y aquí abajo también hay dos extrasistolias, que estas son del mismo foco y estas son del mismo foco. Pero estas ondas son grandes, acá estas ondas son un poco más pequeñas. ¿A qué se llama taquicardia ventricular ahora? Resulta que cuando aparecen tres extrasistolias, a esto se llama taquicardia ventricular. Si esto se mantiene más de 30 segundos, es decir, uno lo tiene al paciente, está internado el paciente en una sala, está monitorizado el enfermo, está con un monitor cardíaco, y uno mira que empieza el paciente con estos latidos así. Si dura más de 30 segundos, es una taquicardia ventricular sostenida. Y eso es muy grave, porque el paciente se va a descompensar hemodinámicamente. Va a ser hipotensión, va a ser dolor del pecho, puede entrar en edema agudo de pulmón. Y si yo no controlo esa taquicardia ventricular sostenida, porque se mantiene más de 30 segundos, puede degenerar en una fibrilación ventricular y eso es sinónimo de paro cardíaco, muerte. En cambio, si esta taquicardia ventricular, estos tres latidos seguidos, no duran más de 30 segundos, a eso se llama taquicardia ventricular no sostenida. Entonces yo miro el monitor y me puedo asustar. ¿Ah? Si dura más de 30 segundos, tengo que adoptar una conducta. Tengo que administrar una droga para revertir. La droga de elección es la amiodarona, que es la droga de elección para esa taquicardia ventricular. Pero si es no sostenida, dura menos de 30 segundos y luego pasa,
un poco me tranquilizo, pero tal vez tengo que dar una droga para prevenir, porque me está advirtiendo. Entonces, la taquicardia, los criterios diagnósticos de taquicardia ventricular, 3 o más extrasístoles ventriculares seguidas. Aquí están las 3 seguidas. Fíjense, este es un normal, un normal. Aquí un normal, un normal. ¿Por qué? Porque aquí está la onda P, el complejo QRS, la onda P, el complejo QRS. Y aquí un latido normal, otro normal, y aquí empieza el episodio de taquicardia ventricular. 1, 2, 3, 4. Es decir, se está manteniendo, porque el concepto son 3 o más. Pero si se mantiene más de 30 segundos, se habla de una taquicardia ventricular. Entonces, la frecuencia cardíaca del enfermo va a fluctuar entre 150, 140 a 250 latidos por minuto. Entonces, el paciente se va a descompensar. Ustedes saben que el corazón se llena en diástole. No le va a dar tiempo a los ventrículos para llenarse y los pacientes van a entrar en descompensación hemodinámica. Entonces, una taquicardia ventricular produce una disminución del gasto cardíaco, puede ir a la fibrilación ventricular, que eso es sinónimo de parada cardíaca. Las causas pueden ser isquemia del miocardio, empezó con contracciones prematuras y yo no le di importancia, puede ser por toxicidad de medicamentos, y generalmente hay una cardiopatía estructural. Puede ser Chagas, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser un infarto agudo de miocardio. Estas arritmias son las que los matan a los enfermos con infarto agudo de miocardio. En las primeras horas los pacientes con infartos se mueren por estas arritmias, taquicardia ventricular. Esta es la arritmia que los mata a los enfermos con infarto agudo de miocardio. Y también esta es la arritmia que los mata a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Por eso hay que diagnosticar en forma precoz, prematura, para poder prevenir que entre en este ritmo de fibrilación auricular. Es una actividad eléctrica caótica y desorganizada, es un ritmo ondulante, rápido, regular. No se identifican ondas P ni complejos QRS. Esto es sinónimo de paro cardíaco. Y esto lo mata en segundos al enfermo. Entonces, la fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable, porque la única forma de que yo pueda solucionar esta arritmia, hacer que el corazón vuelva a lo normal, es utilizando el desfibrilador. Tengo que hacer una descarga eléctrica para poder abortar este ritmo, porque este ritmo es sinónimo de parada cardíaca. Entonces, esto es una fibrilación ventricular. Cuando yo estoy con un enfermo internado y yo lo tengo monitorizado, tengo que pesquisar desde las extrasístoles ventriculares, porque muchas veces las extrasístoles ventriculares degeneran en taquicardia ventricular y luego en fibrilación ventricular. ¿Qué es esta arritmia? Esta es una arritmia sinónimo de parada cardíaca. Aquí el corazón no bombea sangre. Aquí el corazón tiembla, no bombea sangre, por lo tanto el paciente va a estar sin pulso, sin presión arterial. Esta es una taquicardia ventricular sumamente grave que se llama torsade de point. Para nosotros en Canva es torsión de punta. Esto es Made in English. Se llama taquicardia ventricular polimórfica o torsión de punta porque la punta de los complejos QRS parecieran que rotan es decir, cambian de dirección. Fíjense que aquí están para arriba, aquí están para abajo, aquí otra vez para arriba. Torsión de punta se llama esta arritmia, que es sumamente grave. Aquí son las taquiarritmias. Y ahora vamos a hablar de las bradiarritmias.
Todo paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto se dice que tiene bradicardia. Pero esta bradicardia también tiene una clasificación. Leve cuando la frecuencia está entre 50 a 60, moderada cuando está entre 40 a 50 y es grave la bradicardia si está menos de 40 latidos por minuto, porque estos enfermos pueden tener fatiga, mareo, síncope o pueden hacer un paro cardíaco en los casos más graves. De 40 para arriba hay muchos enfermos que están asintomáticos. Bradicardia sinusal porque yo veo ondas P. Pero si yo no veo ondas P, no puedo decir que es bradicardia sinusal. O sea, la condición para decir bradicardia sinusal tiene que tener onda P. Si yo tengo un enfermo que clínicamente tiene 40 latidos por minuto, solo puedo decir, cuando no le hago electrocardiograma, solo puedo decir que tiene bradicardia, pero no puedo darle el apellido de sinusal porque esto me lo va a dar el electro. Por lo tanto, un paciente con frecuencia cardíaca de 40 es solamente, yo puedo decir, bradiarritmia. Tiene una bradicardia, pero no puedo decir, especificar qué tipo de bradicardia, porque esa definición me la va a dar el electrocardiograma. Porque no es lo mismo una bradicardia sinusal que un bloqueo auriculoventricular. Los bloqueos auriculoventriculares son interrupciones del impulso eléctrico entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Los bloqueos auriculoventriculares se dividen en 3 grandes grupos, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado tiene una sola característica. El intervalo PR es mayor de 0,20 segundos, o mejor dicho, mayor de 220 milisegundos. Ustedes saben que el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Normalmente son 3 a 5 cuadraditos, pero aquí hay más. Aquí hay más de 5 cuadraditos. Por lo tanto, la definición de un bloqueo AB de primer grado es simplemente una prolongación del intervalo PR. Estos pacientes están asintomáticos. No se puede hacer diagnóstico clínicamente un bloqueo AB de primer grado porque los pacientes están asintomáticos, mantienen una frecuencia cardíaca relativamente normal. Puede que no estén con 70 latidos por minuto, pero pueden estar con 60, con 56, pero no tienen síntomas. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se divide en 2 grupos. MOVITS tipo 1, lo describió este señor, MOVITS tipo 1, también llamado de Wenckebach. ¿En qué consiste este bloqueo? Un alargamiento progresivo del intervalo PR. Aquí está normal, aquí está un poquito ya prolongado, aquí está más prolongadito y por último aquí, esta onda P nos acompaña de un complejo QRS. Aquí el paciente está sintomático. Puede sentir mareo y se puede caer al suelo, porque fíjense que la frecuencia cardíaca está baja. Aquí no pasa el impulso de las aurículas a los ventrículos. Es decir, no se contrae el ventrículo hasta que pasa un tiempito y luego otra vez recupera. Otra vez viene la onda P. Entonces, el bloqueo AB de segundo grado consiste en un alargamiento progresivo del intervalo PR. Va aumentando 0,20, 0,24, 0,28 y en algún momento esta onda P ya no es conducida por un complejo QRS. Y aquí viene el mareo del enfermo, porque no se contrae el ventrículo, no hay pulso y el paciente cae al suelo, pero recupera. Algunas veces recupera, otras veces no recupera y se muere, digamos. Entonces es el bloqueo AB de segundo grado. ¿Y cómo es el MOVIS 2? Perdón, algo pasó aquí.
algo pasó aquí. En el MOVIS 2, de una onda P, es decir, sin que haya un aumento progresivo del intervalo PR como aquí, en cualquier momento la onda P no conduce y el paciente igual se cae al suelo, mareo, se bradicardiza el paciente. Es decir, la interrupción de la conducción es abrupta sin que primero haya un alargamiento progresivo. Ese es el MOVIS 2. El tipo 1 es el de Wenckebach, que lo describió este señor. Y el MOVIS tipo 2, el bloqueo AB de segundo grado, bloqueo AB de tercer grado, un divorcio total. Las aurículas laten por su lado y los ventrículos laten por su lado. Aquí el paciente va a estar con una frecuencia cardíaca entre 30 a 40 latidos por minuto. La frecuencia auricular va a ser mayor que la frecuencia ventricular. Si yo calculo de aquí a aquí y de aquí a aquí, esto es la frecuencia auricular, que es mayor. Si yo calculo de aquí a aquí, 300, 150, 100, 75. 75 de frecuencia auricular. Pero fíjense cuánto tiene de frecuencia ventricular, que es la que nos interesa porque es el pulso. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 30, casi 30 latidos por minuto. Entonces hay un divorcio total. La frecuencia auricular es 75 y la frecuencia ventricular es 30. Este paciente tiene una indicación sí o sí de marcapaso, porque si no se va a morir. En cualquier momento se va a morir. Igual el bloqueo AB de segundo del MOVIS 2 necesita marcapaso. Bloqueo AB de primer grado no necesita marcapaso. De segundo grado tipo MOVIS 1 puede que no necesite marcapaso, pero el MOVIS 2 y el MOVIS 3 son pacientes que necesitan marcapaso porque están bradicárdicos y están sintomáticos. Entonces no sé si queda claro el bloqueo AB de ese grado. No hay paso al nodo auriculoventricular. No hay paso. Los aurículas están latiendo por su lado y los ventrículos están latiendo por su lado. Retomando un poco el concepto de bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca cuando es por debajo de los 4, bradicardia significativa, y algunos cuando está por debajo de 20 es extrema. Esto es sinónimo de paro cardíaco en realidad. Puede verse esta bradicardia sinusal en pacientes sanos, en atletas, en ancianos, y hay muchas drogas que pueden provocar bradicardia sinusal. La digital, los bloqueadores beta, los antagonistas del calcio, el hipotiroidismo, el accidente cerebrovascular en su fase aguda puede provocar bradicardia sinusal, hay que tener cuidado. Y cuando hay hipertensión intracraneana puede provocar también bradicardia. Sé que están leyendo antiarrítmicos. Los antiarrítmicos obedecen a una clasificación que elaboraron estos dos médicos. Y esta es la clasificación de los antiarrítmicos. De todos estos antiarrítmicos, las drogas que yo necesito que ustedes lean es fundamentalmente la amiodarona. Esta es la droga que deben de leerla, porque yo voy a preguntar en el examen cómo vienen tabletas, vienen ampollas, y la propafenona también es una droga que
se utiliza, y los antagonistas del calcio no dihidropiridínico, es decir, el diltiazem y el verapamilo. ¿Se acuerdan que el verapamilo se utiliza en la taquicardia supraventricular? ¿Es verdad? ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, aquí voy a terminar la clase y me voy a dedicar a explicarle el trabajo práctico. El trabajo práctico para un poco justificar los 25 puntos. Porque como no estamos haciendo práctica, entonces tenemos que justificar los 25 puntos de la práctica. Entonces van a hacer un trabajo sobre fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente y la arritmia realmente que preocupa, la que más afecta a la población. Por lo tanto, van a trabajar en un trabajo de investigación sobre esta arritmia. Vamos a dividir, son, ¿verdad? En 5. Primero que si quieren por afinidad, no importa, o si quieren por lista, y el presidente tiene los grupos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pacientes no necesitan ir enfermos, no necesitan ir a la luna a buscar a los enfermos. Cada grupo, con 5 grupos, va a estudiar, va a buscar 20 enfermos al azar, 20 enfermos. Pueden empezar con su padre, con su madre, con su tío, con su tía, con su suegro, con su suegra, con el vecino, con la vecina. Porque tienen que tienen que conocer a su paciente, ¿ya? Ustedes ya ven la forma, de a cuánto les toca por grupo. Como creo que son 40 o 45, todos, entonces lo dividimos entre 5 y le va a tocar de a 20. 20 cada grupo. Entonces a cada estudiante le va a tocar, qué sé yo, de a 2, de a 3, no sé. ¿Qué edades vamos a tomar? A partir de los 60 años. 60 a 70, de 71 a 79, aunque pudiéramos empezar, por ejemplo, si podemos tomarla esta gráfica, podría ser de 60 a 65, de 66 a 70, de 71 a 75, 75 a 80 y de 80 para arriba. Entonces,
nuestra edad inferior va a ser los 60 años, de 60 para arriba. Entonces, en estas edades, si encuentran de 85, de 86, magnífico. Entonces, ustedes tienen que hacerle una historia clínica, tienen que tomarle la presión arterial, tienen que... A ver, lo que quiero es que cada grupo me proponga lo que va a hacer. Lo que yo quiero saber es, tienen que ocultar a su enfermo, ¿verdad? Tienen que examinar a su enfermo. Preguntarle sus antecedentes, qué patologías tiene. Voy a evaluar a ver si están ubicados en el contexto de la fibrilación auricular. Entonces, para la próxima clase, más o menos cada grupo, antes de continuar con la clase con esta clase, ya estamos por terminar. En el curso de esta semana, la presidente tiene que decirme los grupos. Yo voy a sortear de qué edad, a qué edad van a ser. Lo primero es formarlos los grupos. Yo voy a sortear en qué grupo etario van a trabajar cada grupo. Entonces necesito, puede ser hasta mañana o hasta pasado mañana, porque eso es sencillo. Yo voy a sortear y le voy a pasar a la presidente. Grupo 1 le ha tocado de este rango de edad. Grupo 2 de este rango de edad. Y para la próxima clase, hasta la próxima clase, ustedes me pasan por WhatsApp, más o menos, qué es lo que pretenden hacer. O sea, cómo más o menos un plan, o sea, cómo lo van a hacer. Un plan teórico, como un proyecto de investigación, hacer sencillo. No quiero que se compliquen la vida, no es para que vayan a buscar tutor de tesis, nada, ni a la internet, no. Se ponen a leer fibrilación auricular y voy a ver si están ubicados en el contexto de la FA. Me imagino que están leyendo de Harrison, entonces en Harrison está esta arritmia. Los que quieran buscan en el internet fibrilación auricular, magnífico, pueden buscar. Pero el próximo miércoles ya ustedes, cada grupo, como ya van a estar agrupados, cada grupo me dice cómo van a hacer su trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Doctor, vamos a transcribir todo lo que vamos a hacer, ¿no ve? Y le vamos a presentar solo transcrito o vamos a exponer frente a usted algo. De cada grupo van a elegir una que defienda el trabajito. Algo sencillo. Yo no quiero un trabajo de investigación como dicen las normas, no así. O sea, no vamos a poder, digamos, hacer un trabajo así con toda esa. Yo lo que quiero saber es cuán ubicados están en esta arritmia. Voy a ver sus iniciativas, voy a ver si están ubicados. Entonces es cuestión de que cada grupo se reúna por Zoom y bueno, vean, ¿no? Cada grupo lo que va a hacer, o sea, la próxima clase yo voy a dar un poquito de tiempo, ustedes me dicen quién es el representante del grupo y voy a preguntar a cada grupo qué es lo que va a hacer. Y me pueden pasar por WhatsApp en un PDF, en un documento así sencillo, qué es lo que van a hacer, qué es lo que pretenden hacer, más o menos, qué es lo que van a hacer. Ya saben que este trabajo vale para acumular los 25 puntos de la práctica. Es decir, ¿por
qué tomar esta arritmia? Porque esta arritmia es sumamente frecuente, es con la que ustedes se van a encontrar todo el tiempo y es una arritmia muy peligrosa. ¿Alguna otra pregunta? El próximo miércoles, entonces, cada representante, yo voy a preguntar a cada representante cómo es su plan de trabajo, es decir, cómo han planteado. Y cuándo van a presentar en realidad, en total, en concreto, cuando terminemos el módulo de cardiología. Qué sé yo, puede ser a fines de agosto todavía. No hay problema, porque si dividimos en unos 9 meses esta asignatura, como son 3 subespecialidades de la medicina interna, se imaginan que 3 meses tenemos para dedicarle a cardiología, 3 meses a neumo y 3 meses a nefrología. Entonces, hemos empezado creo que en mayo, ¿o cuándo empezamos? En mayo, ¿no? Entonces, terminamos el módulo de cardiología y tienen que, como quien dice, este trabajo es el único de cardiología que vamos a hacer. Haremos lo propio, un trabajo en neumo y otro en nefrología. Lo cierto es que yo necesito estudiar a 100 enfermos. No quiero pacientes conocidos, quiero pacientes al azar. Doctor, una pregunta. A ver. ¿Los 20 pacientes que toque por grupo se va a exponer? Claro. Gracias, eso quería preguntar. Lo primero es que ustedes tienen que tener un plan de trabajo, es decir, ¿qué es lo que van a hacer? Ubicarse en el contexto de lo que es esta arritmia. ¿Qué es lo que van a estudiar? ¿Qué necesitan? ¿No ve? Pero no quiero pacientes ya conocidos, sobre todo pacientes nuevos. Bueno, que digamos, puede que con los que se encuentren ya son pacientes diagnosticados, que ya se conocen enfermos, pero no quiero que sea dirigido, digamos, no, que ya están estudiados y no estudien nada, digamos, porque la finalidad es estudiar, es investigar, digamos, ¿no? Tiene que ser al azar, digamos. Y pueden empezar con su padre o su madre, si están en estos grupos de edad, o con su tío, su tía, su abuelo, su abuela, su tatarabuelo, no sé, pues, ¿no? A partir de los 60 años. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctor, ¿quiere pacientes que no estén ya diagnosticados con fibrilación auricular, sino que como que nosotros los descubramos, algo así? O ver si están claro. dentro de... Ah, ya, gracias, doctor, ya entendí. Claro, es como un estudio de pesquisaje, digamos, ¿no? O sea, se van al campo y allá en el campo estudian un enfermo, digamos, para no contagiarse, digamos. Conocen a don Panchito, que vive allá en el campo, tiene 70 años, nunca ha ido al médico, entonces yo voy y lo examino. Le hago una historia clínica, ¿verdad? Nombre, edad, sexo, todo eso, ¿no? El nombre no nos interesa, ¿no? Pero la edad y el sexo sí. Pero obviamente van a tener una base de datos, un Excel que diga, ¿verdad? Tienen que conocer bien a su enfermo, digamos, ¿no? Y el trabajo que le estoy dando es súper sencillo, porque en realidad, si cada grupo hace 20 pacientes, cada grupo va a hacer, pudiéramos hacer más, pero no es porque 20, entonces le va a tocar de a 1 o 2 enfermos, digamos. Pero esos 2 enfermos tienen que estudiarlo, digamos. Pero creo que estudiar 100 enfermos tampoco es
no es poco, digamos, ¿no? Es harto, digamos. 100 enfermos es harto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y además hay otro asunto que lo están tomando como a la chacota, porque yo les entregué el electrocardiograma. Yo les he regalado 100 bolivianos a cada uno de ustedes, porque les he dado un electrocardiograma. Y no, ese electro no se los he dado solamente para que aprendan. Ustedes tienen que diagnosticarme lo que tiene su electrocardiograma. Es decir, eso también es puntaje. Tienen que decirme qué tiene su electrocardiograma. Antes de terminar cardiología, los voy a citar de a 2 o de a 3 a mi consultorio y me van a tener que defender su electrocardiograma. Y eso es el examen práctico. ¿Han entendido o no han entendido? ¿O ustedes creen que yo se lo estaba regalando el electrocardiograma? Obviamente se van a quedar con el electrocardiograma, pero me voy a cobrar la nota. Así que nada en esta vida es gratis. ¿No es verdad? Es esfuerzo. ¿Han entendido o no han entendido? Sí, doctor. Así que como estamos aprendiendo manejo de arritmias, ustedes tienen que al final saber qué diagnóstico tiene su electrocardiograma. ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico? No clínico, obviamente, electrocardiográfico. Entonces, cuando yo lo cite aquí, a mi consultorio, uno por uno me va a decir qué es lo que tiene su electro. Entonces, le voy a dar todavía tiempo para que sigan leyendo. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos. Espero a la presidente que me pase lo más pronto posible los grupos para que yo distribuya los grupos de edad y la próxima clase ya me presenten más o menos cada representante qué es lo que van a hacer. Y yo les me voy a dar cuenta si están ubicados en FA. Porque aquí el problema es FA. ¿Está bien? ¿Cierto? Ok, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más preguntas?